Muchas gracias por continuar con nosotros y vamos a pasar ahora al segundo tema de las entrevistas de hoy. Hoy trasciende y mucha gente estamos muy indignados en la forma en la que se da alguna serie de declaraciones y sobre todo de esta aparente presión que se genera desde algunos diputados a otros funcionarios de la administración pública, en particular del Ejecutivo, hablando de ministros, de gobernadores y en general, pues si es así con ellos, podrá ser con cualquier otro funcionario del Ejecutivo. Para poder abordar este tema y en cuanto a estas presiones que se dan, su alcance, su valoración incluso, hoy nos acompañan con Paola dos personas muy calificadas para ello. Primero está el licenciado Douglas Chacón, quien es catedrático universitario en temas justamente políticos, y la ingeniera María del Carmen Aceña, exministra de Educación, que ustedes recordarán hace algunos añitos fue una de las víctimas de algunas dinámicas legislativas realmente delicadas en este país, en la historia oscura de muchas veces del Congreso de este país. Entonces, pues muy bienvenidos ambos. Y Paola, esta es la primera pregunta. Bueno, quien la quiera tomar, porque pareciera que estamos descubriendo el agua azucarada cuando una gobernadora sale llorando de una reunión en el Congreso y dice a la prensa, sí, me presionaron por plazas y por contratos y tal vez era algo que se conocía o se sabe en el círculo de la política, pero trasciende ahora públicamente. Y en la misma semana vemos que la bancada oficialista, en ese chat que se filtró, está planeando tener de rodillas literalmente a un gobernador que va a llegar a su invitación, su citación ahí en el Congreso. ¿Cómo explican ustedes que es hasta ahora que empiezan a trascender estas presiones o supuestas presiones, intimidaciones de diputados a funcionarios del Ejecutivo? ¿Quién la quiera tomar? Las damas primero. Bueno, yo creo que siempre hay como un deseo de hacer obra o de colocar a personas cuando se hace la política, ¿verdad? Yo, en lo personal, cuando nosotros llegamos al gobierno, hicimos un acuerdo con el presidente Berché, que era hacer procedimientos claros para que no hubiera ese tipo de presiones, ¿verdad? De hecho, nosotros hicimos un acuerdo gubernativo donde cualquier plaza se iba a dar exclusivamente por competencia. Entonces eso nos sirvió a nosotros con todos los funcionarios que presionaban para que cualquier persona que quería trabajar en el Ministerio de Educación tenía que seguir un procedimiento. Obviamente eso hace resentidos a muchos, ¿verdad? Porque muchos creen que uno llega de ministro gracias a todo el trabajo político que hicieron, ¿verdad? Entonces, pues obviamente llega una interpelación y en vez de que realmente se le interpele a un ministro por cuestiones de fondo, ¿verdad? Resulta siendo pues una venganza política o la forma de desquitarse, ¿verdad? Entonces yo creo que parte del problema es que tenemos que hacer procedimientos. Tenemos que hacer procedimientos para, digamos, decidir la obra, que sea bajo un sustento técnico, dictámenes favorables. En el caso de las personas tiene que ser por mérito, por exámenes, ¿verdad? Hay una serie de cosas. Por supuesto que han habido muchos abusos, ¿verdad? Y hoy pues tenemos un ejemplo, porque no solo es lo que se le pide al funcionario, sino que la forma y las groserías que muchos diputados hacen. No necesariamente todos. Yo creo que hay algunos diputados que realmente respetan a los funcionarios, pero hay unos diputados, especialmente algunos que son inmaduros o que creen que tienen todo el poder, que ofenden, ¿verdad? Sin darse cuenta que al final ser dignatario se gana, no se lo da a uno el puesto. Chígulas. Pareciera que algunas cosas no han cambiado. Y no han cambiado porque la clase política es la misma. Lo único que ha cambiado en realidad es la conciencia que tiene la ciudadanía de el juego político y de cuánta importancia quiere darle al juego político. Eso por un lado. Probablemente el intento de recuperar la política en términos de buena política sea real para algunos de la clase política y no lo sea para otros. La presión de la ciudadanía tiene que seguir siendo máxima para que esto siga caminando, por un lado, y por el otro lado, ¿qué es lo que le da a una persona que está en un puesto la dignidad del puesto? En primer lugar, pues el nombramiento, la ley, el respaldo de las instituciones, por un lado, pero ya eso está ganado. La otra dignidad es lo que hay que ganarse. Por ejemplo, yo lamento que le haya tenido esa mala experiencia la gobernadora, también la otra experiencia del otro gobernador, pero hay una dignidad que procede de la persona que está en el cargo, que tiene que ganarse la dignidad de estar en ese puesto.
Y ante esto, ¿cómo se la ganaría? ¿Cuál sería la acción a tomar después de que padecen? Bueno, número uno, no conocemos las interioridades de la reunión. Yo espero que haya habido dignidad de esos funcionarios respecto del acoso que hayan podido tener de parte de los diputados. Esa es una. La otra es, efectivamente, hay que denunciar lo que hay que denunciar. Y hay que tratar como irresponsables a quienes lo son y tratar como pachucos a quienes se comportan como pachucos. A ver, hoy fue un día de mucha información, sobre todo en este tipo de cosas. Primero, en la mañana, el vocero presidencial dice que, yo creo que la declaración es sumamente desafortunada, es que los diputados están en el marco normativo, que tienen derecho a presionar a los gobernadores. Posteriormente, el señor presidente, creo que una hora después, dice que no va a permitir que los diputados pongan de rodillas a los gobernadores. Y unas horas después, el Congreso, cuando se somete a votación, el revisar lo que pasó, deciden los señores diputados que nada de que se investigue en el seno del Congreso. ¿Cómo podemos hacer una lectura política de lo que está pasando en este país, sobre todo desde el oficialismo, ingeniera? Pues mire, yo pienso que definitivamente hablábamos fuera de micrófonos, ¿verdad? Que sí necesitamos más comunicación sobre el rumbo de este país y claras decisiones sobre la honestidad, porque lo que todos los guatemaltecos queremos es honestidad y sabemos que hay pocos recursos, pero cuando hay honestidad, pues aunque no haya mucha eficiencia, pues por lo menos vamos a saber que los recursos no se van a desperdiciar. Pero lo que sí vemos claro es que, por ejemplo, hay una bancada que es más o peor de lo mismo del partido oficial. No estamos viendo ahí unos diputados que marquen un rumbo distinto, ¿verdad? Entonces, yo considero que de verdad estamos en un momento muy difícil, especialmente después de que el presidente veta la parte penal, ¿verdad?, de las citaciones y los diputados dicen, no, aquí los que mandamos somos nosotros, que ahí ya se están pasando hasta el organismo judicial, ¿verdad? Entonces, mire, aquí sinceramente hay que ubicar a la gente. Y aquí, ¿quién va a ubicar a quién? Es el desafío, ¿verdad? Porque hay una lucha de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero cada uno tiene su razón, ¿verdad? De hecho, el presidente del Congreso dice hoy que van a citar al diputado, ¿verdad? Por cuestiones de ética, por el artículo 67. Pues vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Pero al final los diputados cierran filas, y porque también son diputados. Y también el presidente Jimmy Morales citó a la gobernadora para que le dé su versión. Pero hay dos factores que vale la pena incluir, porque las reglas del juego este año son distintas. No hay una bancada oficialista fuerte como la opositora en el Congreso, y el proceso de selección de los gobernadores no fue como antes, tan a dedo, de decir yo te pongo, y luego no son necesarias las presiones, sino que son cobro de favores. Hay otras variantes acá. Douglas, tomando en cuenta esta situación, le vuelvo a plantear lo que hablamos antes, cómo puede cómo se puede entender que empiecen a surgir estas presiones que antes supuestamente no existían. Bueno, hay una, digámoslo así, para usar un término técnico, hay una nueva correlación de fuerzas, en donde la correlación de fuerzas está más distribuida entre más grupos. Siendo que no hay un norte de gobierno, digámoslo así, el gobierno no tiene norte, la Asamblea Legislativa, el Congreso tampoco. ¿Qué es lo que queda en, digamos, actores normales, racionales, que tienen intereses propios? Cada quien busca su propio bienestar y el grupo que representa. Eso significa que va a haber presiones, no de este tipo, va a haber miles de presiones en todas las instituciones. Cuando usted encuentra una forma de canalizar la corrupción en unos cuantos personajes, digámoslo así, hay orden en la corrupción. Cuando no hay orden en la corrupción, que es como se nos ha prometido en este gobierno, sencillamente hay una multitud de personas buscando beneficios personales y grupales. Si no hay un norte político y hay competencias, inclusive dentro de los grupos de gobierno, lo que nosotros podemos esperar es que eventos de estos sigan saltando todos los días, todas las semanas. A ver, justamente subiéndonos un poco a lo que dice Douglas, ingeniero. Paradójicamente o inesperadamente quien está, o quien hoy se evidencia, genera esta presión al grado de ser incluso majaderos, es la bancada oficial hacia los gobernadores de la oficialidad. O sea, partiendo de allí y de la pérdida del veto,
del presidente de la batalla del veto en el Congreso, siendo que trató de fortalecer a su bancada adquiriendo tránsfugas. Ahora, en el futuro venidero, ¿qué podemos esperar de estos diputados tránsfugas que ahora están en la oficialidad? ¿Podemos esperar que la presión continúe ahora a ministros para lograr cobrar la factura, si es que hubiese factura pendiente? ¿O la postura del presidente debe ser, pues, empezar a generar unas líneas, ahora sí, habiendo cortado, como alguien lo dijo en algún momento, con el Congreso en función de este tipo de independencia entre los dos poderes? ¿Qué hacer? Pues mire, el presidente se separó verbalmente de su bancada, ¿verdad? Él lo dijo públicamente y prácticamente la bancada empezó a crecer con todos los tránsfugas que definitivamente no van a ser leales al partido, sino que tal vez a los intereses, ¿verdad? Entonces, definitivamente él tiene que marcar el rumbo. Yo creo que ahorita estamos en un momento muy delicado porque imagínense, cualquier diputado puede citar a una persona funcionaria, ¿verdad? De hecho, yo creo que es inconstitucional porque la Constitución, por ejemplo, le autoriza a los ministros delegar en sus viceministros. Pero en el segundo párrafo, el primero no, ahí es delicado. Pero yo le digo, uno delega en sus viceministros, entonces van los viceministros. Además, se supone que solo deben de citar los jefes de bancada o las comisiones y un diputado por diputado los van citando. De hecho, ahí se sabe que hay más de 100 citaciones en los últimos 3 meses, ¿verdad? El presidente del Congreso dice 150, el presidente de la República dice 250. Bueno, la cosa es que hay. Y lo más grave aún es que ahora ya hay un proceso de interpelación para el ministro de Finanzas la otra semana. Y de salud también creo que entró hoy, ¿no? Entonces, ¿a qué estamos jugando, pues? O sea, queremos la nueva política, queremos honestidad, queremos efectividad, queremos rumbo. Eso es lo que queremos los guatemaltecos. Entonces, de verdad, ahorita creo que es un momento bien complejo en Guatemala porque de verdad ser funcionario público en el organismo ejecutivo está sometido a este tipo de presiones, ¿verdad? Y obviamente ya vemos cómo los tratan, ¿verdad? Ahora, yo estoy de acuerdo con usted, o sea, la gobernadora no debería de hacer eso, sino que debería haber ido directamente a poner la denuncia. ¿Por qué? Porque ahorita Guatemala es diferente. Pero se deja ver, pero queda claro que hay miedo todavía, porque muy timorata ella dice, sí me presionaron y sale corriendo. El gobernador de San Marcos, yo no he escuchado que se pronuncie todavía. Fue una patanada el mensaje del diputado Giordano en ese chat grupal. Pero más que eso, me preocupa que un jefe del oficialismo la haya permitido. Si se trató de una broma, es un sentido del humor nefasto para ambos y sobre todo es más nefasto en un jefe de bancada que se supone que lleva el timón del partido ahí en el Congreso de la República. ¿Qué implicaciones tiene esto éticas, legales? El diputado Giordano dice que es que él es una persona sarcástica. La hipótesis de él sobre sí mismo es que él es sarcástico. Bueno, pues esto no es sarcasmo. Cuando él dijo, espero contar con algunos guerreros para tenerlo de rodillas, en realidad lo que está manifestando es una cantidad de poder X que él cree tener. En el chat se nota que estaba preparando el terreno, estaba preparando el escenario, había convocado, todavía no le habían contestado, le estaba comunicando al jefe de la bancada lo que estaba pensando hacer, cuando dice y utiliza la metáfora para tenerlo de rodillas. Esa metáfora denota perfectamente que hay no solo una lucha de poderes, sino también un autoritarismo. Entonces yo digo, él no es una persona sarcástica, es autoritario y muestra su autoritarismo. Todavía hoy en la conferencia de prensa, cuando él explica las vicisitudes, él se siente un poco ofendido porque alguien lo traicionó. Ahora, en la lógica del autoritarismo, él tiene razón, fue traicionado, pero es porque es un autoritario. Pero pues es autoritario porque alguien le permite ese poder. Totalmente, si es el mismo caldo en el que se cultiva la política. Pero le preguntaba por las implicaciones, perdón. ¿Esto puede quedarse así en una llamarada de tusa, dice mi mamá? ¿O cree usted que tenga una implicación en la realidad? Mire, yo lamento, yo no espero de la clase política una autocorrección. Sé que han hecho intentos, pero no lo espero. Tiene que provenir de la ciudadanía. ¿Qué podemos esperar? Que bueno, esta es la bancada oficial y todo esto gira en torno a la bancada oficial, ya un individuo de la bancada oficial que bueno, ya nos tiene un poco acostumbrados a este tipo de desastres. Pero ¿y el resto de los diputados del Congreso?
¿qué podemos esperar ahora? ¿Un seguimiento del ejemplo? ¿O que también se marque distancia y sienten un precedente positivo en función de lo que ha sucedido a pesar de ser oposición? Pues mire, yo creo que se empezó este año tratando de hacer cambios, pero estas leyes express y estos problemas que han habido de forma de las leyes, que ni siquiera llenan los requisitos de votos. Fácil para la CC porque Más, de entrada digamos, aprueban Sí. lo de las pensiones y el Montepío y ahora se hacen atrás. Yo creo que también, o sea, esa velocidad ahorita se frenó, ¿verdad? Considero que hay muy buenos diputados, considero que fue un error garrafal de la bancada oficial empezar a reclutar diputados de otros partidos, especialmente el joven que hoy yo considero que es una persona inmadura, que se ha movido a más de 5 partidos, ¿verdad? Entonces, yo creo que el Ministerio Público podría actuar directamente sobre, bueno, usted es abogado, ¿verdad? Sobre ya todo lo que hemos visto y oído. Y eso sí debería de ser drástico, porque de verdad es una falta de respeto y además es pues tráfico de influencias, abuso de poder, aquí vemos de todo, ¿verdad? Yo creo que sí vamos a empezar a ver como cambios, porque el problema es que le echamos la culpa a todos los diputados. Son 158 y posiblemente tenemos 10 caras en la cabeza. Pero podemos esperar de los pares de este mal elemento del Congreso, yo creo que sí, una postura como la que usted me refiere. yo creo que van a tener que empezar a tomar distancia, porque O a lo que denunciar uno incluso. miraba hoy en las redes era depuración, Claro. depuración. Y recientemente tuve una reunión con grupos de jóvenes que estuvieron muy involucrados hace un año y decía que si había un elemento ahora en consistencia con todos los grupos era la depuración del Congreso. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿De qué forma? ¿Verdad? Porque con esta ley que tenemos de las citaciones, pues yo creo que procedería un proceso legal. Yo creo que eso totalmente desequilibra el concepto de una república en Guatemala. O sea, ya los diputados tienen poder. Y miren, el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Y eso es lo que ha pasado en el Congreso. No hay límites, no hay transparencia, no hay forma de medir si un diputado lo hace bien, si un diputado lo hace mal. Y ahorita que empiezan las interpelaciones, o sea, un ministro que lleva 3 meses, un ministro de Finanzas, como hemos visto al licenciado Julio Estrada, que ha trabajado duro, ha presentado cosas. O sea, no, aquí estamos hablando de poder, de lucha de poder, y de verdad creo que le toca a la población empezar a señalar de manera drástica la nueva política que es la que queremos los guatemaltecos. Anoche tuiteaba el jefe de la CICIG, Iván Velázquez: un funcionario coaccionado para otorgar contratos de cualquier naturaleza puede grabar legalmente a quien lo presiona y denunciarlo ante el MP. ¿Por qué no se hace, María del Carmen? Usted que fue ministra, ¿por qué las presiones no se denuncian y los funcionarios callan muchas cosas? Mire, en mi época era imaginable. O sea, esto de que usted podía denunciar eso era imaginable. Pero ahora cambió Guatemala. Ahora usted lo puede hacer. Entonces yo de verdad insto a todos los ministros y funcionarios del Ejecutivo que cuando reciban un tipo de atropello como estos, denuncien. Ahora Guatemala es diferente hace un año. Antes era inimaginable. O sea, y lo primero era que lo chantajean con la interpelación le dan los votos de desconfianza. Y mire, no es una actividad bonita que pueda pasar un funcionario cuando lo que tiene que hacer, ¿verdad? Lo que vimos en la legislatura pasada, hubo ministros que pasaron 2, 3 años ahí metidos, pues. O sea, esto ha cambiado, hay que denunciar y creo que con estas pruebas el Ministerio Público puede ya, de entradita, pedir el antejuicio del diputado. Cerrando, Douglas, ¿y la dignidad de los ministros y los demás funcionarios? A eso voy. El trabajo de ministro dura 4 años, pero después de ese tiempo uno tiene que vivir con su familia, en una comunidad, saludar a las personas y desear recibir algo a cambio. Y ese algo a cambio es la dignidad de ser reconocido como un buen ciudadano. Yo llamo a todos los funcionarios de gobierno a hacerse cargo de su propia dignidad y no pensar en los 4 años. Piense en sus hijos, piense en sus nietos, piense en sus capacidades profesionales, en su nombre, si es que eso todavía vale algo para nosotros. Debiéramos de darnos a nosotros mismos la dignidad de seres humanos que tenemos y decir,
no me niego a aceptar este tipo de presiones. Y Bueno. fíjese que dignatario es bien importante porque es una mezcla de autoridad, honor y al final honorabilidad. Sin hablar de la responsabilidad. Exactamente, entonces se gana, Servicio. se gana y se debe de ejercer. Bueno, pues muchas gracias. Se nos acaba el tiempo, un tema interesantísimo y creo, desgraciadamente, que nos va a dar para muchos días más, ya sea con nosotros o con nuestros compañeros de este espacio. Entonces les agradecemos a ambos que hayan estado por acá con nosotros. Tenemos mucha participación en redes sociales, así es que no se vayan. Vamos a ver qué nos dicen ustedes en las redes sociales con Rocío Lazo y no se vayan tampoco, porque después a las 10 p.m. nos vamos de lleno con el debate con Juan Carlos Sandoval y compañía. Quédense con nosotros. Adelante, Rocío. Gracias, Adrián. Queremos saber sus comentarios acerca de este segundo bloque, esta conversación. Los esperamos en nuestras redes sociales. Vamos a comenzar con Juan Carlos Martínez. Necesitamos personas serias en la función pública. El diputado Giordano debería abandonar el Congreso. Martín nos dice, ahora pasa, para Giordano fue una broma. Vaya que para el FCN todo es broma. Raúl comenta, la conducta de Giordano encuadra en el delito previsto en el artículo 444 del Código Penal. Debe ser procesado penalmente. Y por último, el ciudadano. Lo triste es que a pesar de estos escándalos, las cosas no cambian en el Palacio Legislativo. Esto ha pasado siempre. Le agradecemos por todos sus comentarios y lo invitamos a seguir compartiéndolos en Facebook y en Twitter. Nos encuentra como Canal Antigua. Conocemos ahora todo sobre los deportes y lo invitamos a que se quede en sintonía de a las 10 p.m.